Las políticas desarrollistas y los modelos educativos en América Latina han tenido de qué hablar dentro de la historia de la educación, ya que cada país desarrolla un modelo y políticas a través de sus necesidades nacionales y ponen en práctica todo aquello que tengan como herramienta o estrategias para desarrollar una mejor educación. Tomaremos tres aspectos para considerar el desarrollo y los modelos educativos, como el imperialismo, fase superior del capitalismo, políticas desarrollistas. Dentro de ellos tenemos CEPAL, ALPRO, UNESCO y Banco Mundial. Para concluir, tendremos instituciones surgidas a través de las políticas. Todo esto referente a países específicos de cada región latinoamericana. El imperialismo, fase superior del capitalismo, con región de América del Sur y el país de Bolivia. El imperialismo en América Latina se refiere al control ejercido por las potencias europeas en países de América, los cuales están basados en América del Norte y América del Sur. En su momento existían las colonias, las cuales eran alrededor del siglo XIX y prácticamente siglo XX. En su momento tuvieron su independencia, los cuales hicieron que los países extranjeros, europeos, por decirlo así, migraran a los países del sur, de América del Sur, los cuales tuvieron un tratado a los cuales nos beneficiaba mucho a ellos y poco a los países que sacaban la materia prima, los cuales al momento de la hegemonía de Estados Unidos intervino políticamente y económicamente en esos países. Estados Unidos como hizo un tratado al cual ellos fueron libres de las colonias, porque eso eran una colonia prácticamente, aún no se libraban de ellos, sino sus tratados solo beneficiaban a los países extranjeros. Empezamos con la época en la cual surgió el colonialismo en América. Se le llamaba colonialismo a la colonización al momento en la que la mayoría de los países fueron colonizados por españoles o portugueses. Los colonizadores aniquilaron y desplazaron a las culturas aborígenes e impusieron una nueva organización económica, social, administrativa, política y territorial. A la vez, su motivo de la colonización fue por el poder, la riqueza, el dominio de las tierras y sus recursos. También fue por las estrategias militares y por las estrategias económicas. También la sociedad colonial era una sociedad mestiza, producto con la mezcla entre diferentes razas que habitaron al continente americano. En estas sociedades, cada persona ocupaba un lugar específico, de acuerdo con el color de su piel. Como por ejemplo los españoles, que ellos eran mayormente los virreyes, gobernadores o presidentes, mientras que los criollos, ellos eran mayormente encomendados y hacendados con acceso a cargos como en los cabildos, que podían ingresar mayormente a comunidades religiosas. Ya en mestizos y mulatos y zambos eran ya peones agrícolas, como artesanos, carpinteros y albañiles. Y en la otra raza, que eran los indios, mayormente eran encomendados a españoles y a criollos, que mayormente eran trabajadores para minas y haciendas. Y por último eran los negros, que mayormente eran los esclavos que trabajaban en las minas y plantaciones. Y si hablamos sobre los indígenas, trabajaban para los encomenderos, que eso tenían dos terrenos, como las pequeñas parcelas que eran su pequeña propiedad de los indígenas, y el terreno del encomendero que se tenía que trabajar de manera conjunta, y el encomendero obligaba a los indígenas que trabajen con mucha más fuerza en su terreno y no tanto en su terreno de los indígenas. Hablando ya de otro punto, que es la época colonial en su política, empezamos con la monarquía española, que el rey era la máxima autoridad política. La monarquía española creó numerosas instituciones con la intención que éstas les ayude a gobernar los territorios americanos. Uno de estos fue el Consejo de Indias, que se encargaba de aconsejar al rey sobre cuáles eran las medidas institutivas
legislativas, judiciales más adecuadas para los territorios americanos. Otra institución fue la Casa de Contratación, que esto se encargaba de regular todas las regulaciones comerciales que existían en Hispanoamérica y España. Y por último, vamos a hablar sobre las consecuencias de la colonización española. Una consecuencia fue la pérdida de la cultura. Muchas de las prácticas que se hacían o que se realizaban ya no lo hacemos. Otra consecuencia fue el cambio de religión, porque hubo demasiado cambio que ahora ya son mayormente politeístas. Y por última consecuencia que nos causó los españoles fue la transformación de costumbres. Como antes vivían en un territorio americano, tenían que asumir sus costumbres de los europeos. Y ahora, gracias a ellos, tenemos tales como unas costumbres y tradiciones diferentes. En Bolivia la crisis económica es demasiado alta debido a que mayormente sus habitantes sufren en la pobreza, tienen que trabajar de sol a sol, prácticamente turnos de 12 horas. ¿Por qué? Porque el dinero simplemente no les alcanza o les pagan el salario mínimo. En este caso, los únicos beneficiados son sus patrones o las empresas multinacionales, que son las beneficiadas que se aprovechan de los recursos naturales en este país, los cuales pues son minerías y el gas natural que se produce en este país, que son muy codiciados en todo el mundo, lo que a ellos les genera dinero. Igual al país les hace generar dinero, les hace generar ingresos, por así decirlo, pero no todos llegan a las personas, simplemente se quedan en el gobierno o no bajan o no destinan a las personas, no circula el dinero, simplemente se quedan con las personas de la clase alta. Políticas desarrollistas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Mesoamérica, Guatemala. América Latina ha sido una tierra de contrastes, abundantes recursos naturales, pero profundas desigualdades económicas. A lo largo del siglo XX, el modelo de desarrollo estuvo marcado por la dependencia de las grandes potencias, lo que obstaculizó el crecimiento de los países latinoamericanos. Tras la Segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos enfrentaban un desafío: ¿cómo salir del atraso y el dominio de las potencias extranjeras? En este contexto, en 1948, la Organización de las Naciones Unidas creó un organismo con la misión de cambiar esta realidad, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mejor conocida como la CEPAL. Esta estaba destinada a fomentar el desarrollo económico en América Latina. Su objetivo era claro: reducir la desigualdad, fortalecer las economías nacionales y romper la dependencia de los países industrializados. Después de la Segunda Guerra Mundial, América Latina seguía siendo una región dependiente de la exportación de materias primas, mientras que los países industrializados dominaban el comercio global. Esta relación desigual era una forma de imperialismo económico. Raúl Previs, economista argentino y primer secretario ejecutivo de la CEPAL, propuso una teoría revolucionaria: la teoría de la dependencia. Según esta, América Latina debía industrializarse y reducir su dependencia de los mercados extranjeros para alcanzar un desarrollo real. Según él, el subdesarrollo de América Latina no era una casualidad, sino el resultado de una estructura económica injusta impuesta por las potencias industriales. La CEPAL argumentaba que los países latinoamericanos estaban atrapados en un ciclo de subdesarrollo, debido a que exportaban materia prima a países extranjeros a un precio muy bajo y después los compraban como productos manufacturados a un precio muy elevado. Asimismo, las ideas de la CEPAL desafiaban a los modelos económicos impuestos por el imperialismo. Sin embargo, las grandes potencias veían estas políticas como una amenaza para sus intereses en la región. Guatemala era un claro ejemplo de la dependencia económica. Gran parte de su economía estaba controlada por empresas extranjeras como la United Fruit Company, que poseía enormes extensiones de tierra. En 1951, el presidente Jacobo Arbenz impulsó la reforma agraria, una medida que buscaba redistribuir tierras y fortalecer la economía local. Su política
coincidía con algunos principios promovidos por la CEPAL, como el fortalecimiento del mercado interno y la reducción de la dependencia externa. Pero esta iniciativa chocó con los intereses de Estados Unidos, que veía la reforma agraria como una amenaza para sus empresas. En 1954, la CIA apoyó un golpe de Estado que derrocó a Arbenz, reinstaurando un gobierno alineado con los intereses estadounidenses. Tras el golpe, Guatemala volvió a un modelo económico dependiente, con altos niveles de pobreza y desigualdad. La CEPAL siguió analizando la situación y promoviendo políticas de desarrollo en el país, pero su impacto fue limitado debido a la inestabilidad política del país. Aunque la CEPAL no pudo influir directamente en Guatemala en los años 50 y 60, sus estudios y propuestas han servido de base para muchas políticas de desarrollo. La CEPAL sigue presente en Guatemala, promoviendo políticas de desarrollo sostenible y estrategias para reducir la pobreza. Sin embargo, la lucha contra la desigualdad y la dependencia sigue siendo un desafío. El futuro del desarrollo en Guatemala depende de la implementación de políticas que realmente favorezcan a la población. La historia nos ha demostrado que el cambio es posible. En 1961, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, creó la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ALPRO, con el objetivo de promover el desarrollo económico y social en los países en desarrollo. ALPRO se convirtió en una herramienta clave para la política exterior de los Estados Unidos y Guatemala fue uno de los primeros países en beneficiarse de su apoyo. En este sentido, ALPRO inició su labor en Guatemala en la década de 1960, con el objetivo de promover el desarrollo económico y social en el país. A continuación, los surgimientos desarrollistas de ALPRO hacia Guatemala. Programa de Desarrollo Rural de 1960 a 1970. En la década de 1960, ALPRO apoyó un programa de desarrollo rural en Guatemala que buscaba mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales. El programa de desarrollo rural se basó en la idea de que el desarrollo económico y social debe ser impulsado desde la base, es decir, desde las comunidades rurales. El programa buscaba mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales a través de la promoción de agricultura, la educación y la salud. Proyecto de irrigación del Valle de Polochic, 1960 a 1970. En la década de 1960, ALPRO apoyó la construcción de un proyecto de irrigación en el Valle del Polochic que buscaba mejorar la agricultura en la región. El proyecto permitió la irrigación de tierras y la producción de cultivos de alta calidad. Asimismo, este proyecto de irrigación del Valle de Polochic se convirtió en un modelo para otros proyectos de irrigación en Guatemala y en otros países de América Latina. Programa de Educación y Salud 1970-1980. En la década de 1970, ALPRO apoyó un programa de educación y salud en Guatemala que buscaba mejorar la calidad de educación y la salud en el país. El programa se centró en la construcción de escuelas y hospitales y en la capacitación de maestros y personal de salud. Sin duda, la CEPAL y ALPRO jugaron un papel fundamental en la implementación de políticas desarrollistas que transformaron Guatemala en el siglo XX. Los programas y proyectos apoyados por estas instituciones permitieron mejorar la calidad de vida de la población guatemalteca y sentaron las bases para el desarrollo económico y social del país en las décadas siguientes. Políticas desarrollistas, UNESCO y Banco Mundial. El Caribe, Cuba. Las políticas desarrollistas en Cuba han sido influenciadas por dos grandes organizaciones mundiales. Una de ellas es la UNESCO y otra es el Banco Mundial. Dentro de la UNESCO tenemos que en el año 2000 la UNESCO hizo una publicación sobre la política
mundial educativa para los países latinoamericanos. Dentro de ellos está la política y la propuesta como tal, educación para todos, la EPT. Bueno, la EPT consiste en ayudar a los países miembros de la UNESCO para poder avanzar de manera conceptual y teórica, pero dentro de cada nivel educativo, como lo es el preescolar, la educación primaria, secundaria y así sucesivamente. Pero no solo tiene que abarcar las condiciones y las edades que conocemos de hoy en día, que todos pasamos, abarca también la educación para adultos. La educación para adultos es una suma de problemas dentro de la educación cubana y en Cuba abarca esta propuesta de la UNESCO. Para empezar, Cuba tiene la política inclusiva, así se le conoce dentro de ese país. Su primera importancia es que ellos tienen que hacer maneras y hacerlas entender a la sociedad que ellos deben tomar esa educación. Esa educación nos va a ayudar no solamente para su desarrollo personal, sino a nivel mundial, porque Cuba ha sido reconocido por la UNESCO uno de los mayores grandes países de educación, aunque sabemos que Cuba geográficamente es una isla, tiene muy buen avance educativo y ha sido propuesto para otros países latinoamericanos que influyen demasiado dentro de la educación. Esto con motivo de que Cuba en el 2013 a 2014 alcanzó un puesto más arriba de la educación que la norteamericana, así es, que Estados Unidos, con un ID de 0.983, un poco más arriba de lo que es Estados Unidos, y también alcanzó un PIB de 13%, dejándolo muy abajo de lo que hoy conocemos en día, que pues, Cuba ha sido un país con problemas económicos, pero con un gran avance educativo. La educación es un derecho y una prioridad en la mayor de las Antillas. La labor realizada por Cuba para asegurar una enseñanza inclusiva y de calidad a lo largo de la vida fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020. Hoy Cuba tiene una garantía de atención a la primera infancia que llega a todos los niños y niñas del país. Este es uno de los logros de la isla reconocidos por la organización internacional, que resaltó en su informe la eficacia del programa cubano Educa a tu Hijo y su impacto en la formación de los pequeños, sobre todo en zonas rurales. Este es un programa que unido a la vía institucional que tiene nuestro país, estamos hablando de los círculos infantiles y el grado preescolar en la educación primaria, garantiza el acceso del 100% de los niños y niñas en las edades comprendidas de 0 a 6 años a la atención, a la estimulación desde la primera infancia, que incluso se logra con el programa Educa a tu Hijo llegar hasta las zonas rurales de nuestro país y también las zonas montañosas. Al llegar a todos, por supuesto, se llega a los niños con necesidades educativas especiales. Para ello también la garantía de los recursos humanos y materiales puestos a disposición de estos niños. Las políticas impulsadas por Cuba en materia educativa hacen de la inclusión una prioridad. Hoy, cerca de 12.000 niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales se encuentran insertados en las escuelas regulares. Un elemento esencial es la estimulación desde las primeras edades, la atención cada vez más temprana que en nuestro país se brinda a los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Eso es fundamental. Otro elemento tiene que ver con la preparación que reciben los directivos y los docentes de los contextos regulares. También mucho ha tenido que ver la formación continua y permanente de personal especializado para la atención a estos niños y niñas. En esta edición, el Informe Mundial, que monitorea el desarrollo de la educación a nivel global, destaca además el enfoque preventivo de género y derechos sexuales que caracteriza al programa de educación sexual cubano, presente en el plan de estudios básico, en asignaturas optativas y estudios de posgrado.
Una vez más, la organización internacional reconoce los resultados de la isla en materia educativa y las políticas impulsadas por el gobierno cubano para asegurar una enseñanza inclusiva, equitativa y de calidad a lo largo de la vida. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La relación de Cuba con el Banco Mundial no es tan apegado influenciadamente por una política. Bueno, Cuba perteneció al Banco Mundial en los años 1960, cuando tenía una mejor economía. Actualmente no lo pertenece porque pues, su economía ha sido muy baja, como se conoce mundialmente. Pero Cuba ha sido reconocido por el Banco Mundial, porque Cuba ha tenido un gran avance precisamente en el año 2014, cuando fue que le ganó durante la UNESCO a Estados Unidos, cuando creció, cuando aumentó su educación, que fue aproximadamente de unos 10 a 13 años aproximadamente, pero el Banco Mundial lo hace presente en el 2014. De hecho, también menciona que las personas que se encargan de la educación cubana, han sido personas que pues se manejan a una buena edad, se consideran personas pacientes, personas capaces y sobre todo modernas, porque en la mayoría de los países de Latinoamérica han sido personas pasadas de 40 años, que eso lo hace presente el Banco Mundial, y sobre todo que ocupan el 4% de su salario mínimo en el PIB, en el Producto Interno Bruto de su país. Y eso hace que no sea tan elevado el índice de educación o el ID como conocemos, como Cuba lo logró en el 2014. Y hablamos ahora de un reciente informe del Banco Mundial que ratifica a Cuba como un referente en materia de educación, y esto al clasificar a la isla caribeña en el primer puesto en cuanto a la inversión en el sistema de enseñanza durante el periodo 2009-2013. Este documento destaca que ningún otro país del mundo, incluidos los más desarrollados, pues han invertido en ese sector a los niveles de Cuba, que ha hecho de su política social un modelo para las naciones en vías de desarrollo. No es la primera vez que el Banco Mundial elogia a Cuba en este campo. En otro informe publicado en el 2014, por ejemplo, el organismo internacional recuerda que los cubanos disponen del mejor sistema educativo de América Latina y del Caribe, la única con los parámetros elevados, el fuerte talento académico y la elevada autonomía profesional que caracterizan a los sistemas educativos más eficaces del mundo, como los de Finlandia, Singapur, Shanghái, Suiza, Países Bajos y Canadá, entre otros. Al priorizar la educación, refiere el sitio digital Al Mayadin, Cuba demuestra al mundo que es posible ofrecer a todos los ciudadanos un acceso de alto nivel al conocimiento y a la formación. Modificaciones en educación, América del Norte, México. Sin duda alguna, la Revolución Mexicana trajo consigo una serie de cambios estructurales al país, como político, económico y social. Uno de esos cambios fue la reforma educativa de 1917. Este movimiento buscó más que nada el ampliar el acceso a la educación y el transformar las estructuras sociales a través de la enseñanza pública. La reforma educativa representó un punto de inflexión que buscaba más que nada el cambiar la forma en cómo el Estado veía y gestionaba la educación. Con la creación de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, en 1921, y que este tuvo bajo la dirección de José Vasconcelos, fue clave, porque impulsó la enseñanza pública gratuita y la formación de una identidad nueva. La Secretaría de Educación Pública implementó una serie de programas como la alfabetización y la escuela para adultos, por mencionar algunos. Sin embargo, los retos sociales y económicos seguían siendo grandes, como la infraestructura, la pobreza y la desigualdad de género. La Secretaría de Educación Pública ha tratado de abordar estos problemas con programas como la CONAFE, que busca brindar la educación o que busca llevar la educación a los pueblos rurales. A partir del año de 1950, el sistema educativo mexicano creció de manera
constante, aunque al principio fue un crecimiento moderado. En esos años, la enseñanza primaria se concentraba principalmente en las zonas medio urbano, mientras que los niveles educativos superiores estaban limitados a pocas personas, por lo que el acceso era restringido. Con el tiempo, este crecimiento se aceleró, la educación empezó a expandirse rápidamente, alcanzando a más sectores de la población. Poco a poco, se fueron incorporando grupos sociales que antes habían sido excluidos y el sistema educativo comenzó a ofrecer más opciones y oportunidades. Además, aumentó el número de instituciones educativas, permitiendo que más personas pudieran estudiar. A partir del año 1950 en adelante, México vivió una transformación importante. El país pasó de ser predominantemente rural a tener un crecimiento acelerado en sus ciudades. Este cambio impulsó una mayor demanda de infraestructura educativa, ya que cada vez más personas buscaban acceder a la educación básica. Un dato clave es el aumento en la matrícula escolar. A inicios de este proceso, en el nivel primaria, había aproximadamente 3.249.000 estudiantes. Sin embargo, para finales de la década de los 70, esa cifra creció exponencialmente, alcanzando más de 20.683.000 alumnos. Otro dato interesante es cómo la educación primaria concentraba la mayor parte de la matrícula total. En 1950, más del 90% de los estudiantes inscritos estaban en ese nivel educativo. Pero para 1980, con la expansión de otros niveles y modalidades, ese porcentaje bajó a un 70%. Todo esto refleja no solo el crecimiento de la población estudiantil, sino también la necesidad y el esfuerzo del país por adaptar su sistema educativo a los nuevos retos sociales y demográficos. Entre 1952 y 1976, México atravesó una etapa clave en el desarrollo de su sistema educativo. Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se aumentó la inversión en educación, beneficiando a las universidades, los profesores y creando instituciones como el CONALTE, que es el Consejo Nacional Técnico de Educación, y el CINVESTAB, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Con Adolfo López Mateos, la educación continuó fortaleciéndose con el plan de 11 años, que amplió la cobertura educativa y mejoró la calidad, además de crearse la CONALITEG, que es la Comisión Nacional de los Libros de Textos, que su función era distribuir libros de texto gratuitos. Posteriormente, bajo Gustavo Díaz Ordaz, se mantuvo la misma línea, destacando la Comisión de Planeamiento Integral de la Educación para ampliar la cobertura. Finalmente, con Luis Echeverría, se dio una gran expansión y diversificación, creando instituciones como el CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, y el CONACYT, que es el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, y promoviendo nuevas leyes, escuelas abiertas y educación para adultos. Gracias a estas políticas y programas implementados durante estos gobiernos, México logró transformar y modernizar su sistema educativo, haciéndolo más accesible y diversificado, sentando las bases para un mayor desarrollo social y económico en el país. Instituciones surgidas en Venezuela a través de las políticas desarrollistas y su relación con los modelos educativos. Para que un país crezca, necesitan instituciones que guíen su desarrollo y eduquen a su gente. A partir del siglo XX, una de las regiones de América del Sur, en este caso Venezuela, apostó por un modelo desarrollista con proyectos industriales y educativos, donde se crearon bancos para financiar empresas, instituciones técnicas,
universidades y programas para las nuevas generaciones y formarlos para el trabajo y profesionalmente. Ahora veremos cuáles fueron estas instituciones que surgieron en Venezuela durante las políticas desarrollistas y cómo fueron estos modelos educativos en esta época. En 1937 se fundó el Banco Industrial de Venezuela para fortalecer la industria nacional. Gracias a su financiamiento, surgieron programas como el Instituto Nacional de Cooperación Educativa en 1959 y hoy es conocida en Venezuela como el Instituto Nacional de Cooperación Educativa y Socialista, que capacitó a miles de técnicos en áreas como la metalurgia, la construcción y la manufactura. Después, en 1946, la Incorporación Venezolana de Fomento apoyó a la diversificación económica, especialmente en la agricultura y la infraestructura. También impulsó centros de enseñanza como la Escuela Técnica Agropecuaria en 1950 y la Universidad Central de Venezuela, surgida en 1721, pero su educación fue modernizada en el siglo XX. Ofreció una formación en agronomía e ingeniería para modernizar el campo de la agricultura. Vemos que Venezuela es un claro ejemplo que no solo depende de su economía, sino también de su educación, que ofrece oportunidades a los jóvenes para que tengan una formación en sectores claves como la agricultura, la industria y la ingeniería. Esto Venezuela lo vio como una ventaja para su crecimiento económico. En 1956, el Instituto Venezolano de Petroquímica transformó los recursos petroleros en productos industriales como los plásticos y los fertilizantes. Para asegurar su éxito, se crearon programas en universidades como la Universidad de Oriente en 1958 y el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo en 1971, especializadas en química e ingeniería industrial. Gracias al petróleo, Venezuela logró tener una estabilidad económica. En 1960, la Incorporación Venezolana de Guayana impulsó el desarrollo del sur del país con industrias siderúrgicas, hidroeléctricas y mineras. Se creó el Instituto Tecnológico de Guayana en 1970 y la Universidad Nacional Experimental de Guayana en 1982, las cuales preparaban a ingenieros, geólogos y administradores capaces de gestionar esos recursos estratégicos. A lo largo del tiempo, Venezuela también creó mecanismos para sostener su economía y su educación. En tiempos recientes se han impulsado programas como la Misión Sucre y la Misión Rivas, que han buscado ampliar el acceso a la educación técnica y universitaria en todo el país venezolano. Hoy en día Venezuela ya no tiene esa misma estabilidad económica como en esos años, ya que siempre ha dependido del petróleo y ahora se han ido cambiando esas empresas. Y bueno, así concluimos lo que es políticas desarrollistas y modelos educativos en América Latina. Tomamos cada país de cada región de América Latina, en este caso tomamos uno por región, y eso nos ayuda a comprender un poco cada modelo, cada perspectiva, cada situación, cada progreso de cada país en cada región de América Latina. Tienen adversidades diferentes, procesos diferentes y modelos educativos diferentes, pero todo va por un mismo objetivo, el desarrollo del país y la educación. De esta manera logramos comprender cada avance y aportación de cada organización a cada país. Y bueno, con esto concluimos este documental. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día, gracias por su atención.